La invitación que nos hace el doctorado es al análisis de un estudio de caso difícil. Grosso modo consiste en los hechos en que miembros de una comunidad indígena optan por profesar una religión o una creencia diferente al de la comunidad, y eso produce la expulsión de estos miembros de la comunidad que habían optado por profesar una religión evangélica. Lo anterior significa que están en tensión o hay una colisión en términos alexianos de derechos fundamentales. La Corte Constitucional, en sentencia T606 de 2001, declaró a las comunidades indígenas como sujetos de protección de derechos fundamentales, y por eso es que son objeto o pueden ser defendidos esos derechos fundamentales a través de la acción popular, que es la que defiende derechos colectivos. En ese sentido está enfrentado ese derecho, el derecho a la integridad étnica y cultural de la comunidad, versus el derecho fundamental a la libre escogencia de cultos de esos miembros de esa comunidad. No podemos perder de vista que el debate es entre los mismos miembros de la comunidad indígena. ¿Cuál es la invitación entonces? Pues a resolver este caso en términos alexianos. ¿Y eso qué significa? Que debemos utilizar la ley de la ponderación defendida por Robert Alexy en su obra La teoría de los derechos fundamentales. ¿Y en qué consiste? Bueno, consiste en que se decante cuál es el principio que debe ser privilegiado a través de la medida de satisfacción o de no satisfacción o de afectación de uno de los principios. Deberá depender del grado de importancia de la satisfacción del otro. Entonces vamos a resolver. Si privilegiamos el derecho a la diversidad étnica y cultural, producto de la autonomía de las autoridades indígenas, o la libertad de cultos de los miembros como individuos. Como estamos frente a miembros de la misma comunidad, el caso se torna difícil. ¿Cuál es la solución que proponemos? Seguramente fue a través de la acción de tutela que los miembros de la comunidad solicitaron la protección a su derecho fundamental de libre escogencia de cultos. ¿Sí? Y eso significa que para resolverlo debemos determinar lo siguiente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si privilegiamos la diversidad étnica y cultural frente a miembros de la misma comunidad? ¿Y qué pasaría si privilegiamos la libertad de cultos? Si privilegiamos la diversidad étnica y cultural, estaríamos obligando a unos individuos a tener que profesar una determinada creencia o fe religiosa, lo cual pues iría en contra de varios derechos fundamentales, pues entre ellos el de la libertad, el de la dignidad humana y el de la libertad de escogencia de cultos y el libre ejercicio de la personalidad, en un país que tiene dentro de su constitución el laicismo. ¿Qué pasaría si privilegiáramos el derecho a la libertad de cultos? Pues empezaría uno por decir que la afectación no es de la misma entidad que sería si privilegiamos el de la diversidad étnica y cultural. ¿Por qué? Porque seguiría subsistiendo la identidad étnica y cultural de los miembros, pero no en detrimento de la libertad individual de los miembros de esa misma comunidad de profesar otra fe religiosa. Podrían coexistir, podrían convivir, podrían existir sin ningún tipo de discriminación. Es decir, se aplicaría otro principio constitucional establecido en el artículo 13, como es el derecho a la igualdad. En ese orden de ideas, este caso se decantaría privilegiando la libertad de cultos con el fin de garantizar los derechos de los miembros de la comunidad que optaron por profesar otra religión. La segunda invitación que nos hace el ejercicio es a determinar cuál es la acción constitucional para cada una de las partes. Entonces se dice que para el caso de los miembros disidentes de la mayoría de la comunidad indígena que quieren profesar una religión distinta, sería la acción de tutela, donde estarían solicitando que se les respetara el derecho fundamental de la libertad de cultos. Ahora bien, en el caso contrario, como lo dijimos al principio, la Corte Constitucional declaró que la comunidad indígena como tal es sujeto de protección de derechos colectivos y derechos fundamentales. En ese orden de ideas, la acción constitucional para ello sería la acción popular.